Supongamos que ustedes reciben la consulta de Venecia, la cual tiene una deuda con Luciana que se había garantizado con un pagaré. ¿Cómo deben accionar o qué le deben recomendar? Y sí, la respuesta es el inicio de la acción. En este caso, el inicio de la acción civil. Son conceptos fundamentales y que tenemos que diferenciar el concepto de la acción, el concepto de la pretensión y demanda. Y es conveniente que lo podamos visualizar. Si hablamos de acción en sentido amplio, vamos a decir que es el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una petición fundada en hechos jurídicamente relevantes para obtener una decisión y en el caso de tener una decisión favorable, seguir hasta la ejecución de la misma. Vamos a ver que cuando hablamos de acción no solamente es iniciar esta petición ante el órgano jurisdiccional, sino mantenerla durante todo el proceso. De nada le va a servir a Venecia iniciar la acción si no obtiene un resultado con ella, y para eso requiere una continuidad. Ahora, ¿qué buscamos con el inicio de la acción? Va a implicar poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional. Entonces se va a ejercer con una solicitud ante estos órganos jurisdiccionales. ¿A través de qué? De un instrumento técnico adecuado. Este instrumento, en materia civil, vamos a denominar lo que es la demanda. Ahora, si hablamos en materia penal, hablamos de la requisitoria fiscal. La acción penal siempre es ejercida, recordemos, por el Ministerio Público Fiscal, es decir, un órgano del Estado. En materia civil, la demanda sabemos que es ejercida por un particular, que en este caso vamos a denominar actor. Entonces, por un lado tenemos lo que es el ejercicio de la acción, que ya lo hemos ejemplificado en sentido amplio. Ahora vamos a ver qué es la demanda en sí. La demanda es un acto procesal formal y documental. Su presentación ante el juez va a implicar el ejercicio de la acción y su contenido va a ser la pretensión. Es decir, la pretensión es el contenido de la demanda. Ahora, vayamos a la pretensión en sí misma. La pretensión tiene un elemento subjetivo, que son los sujetos que van a intervenir, actor, demandado y juez, y va a tener también un elemento objetivo, que es el objeto, la causa y la actividad. Es decir, la pretensión va contenida en una estructura formal y documental que es la demanda. Entonces, volvamos al ejemplo. ¿Se acuerdan? Teníamos dos partes. Venecia, por un lado, que reclama ante Luciana el pago de un crédito garantizado por pagaré. Entonces, tenemos la acción que se inicia ante el órgano jurisdiccional. ¿Cuál va a ser el contenido de esa acción? Va a ser la pretensión. Es decir, ¿qué pretende Venecia con el inicio de esta acción? Ahora, ¿cuál va a ser la vía para ejercer esta acción? ¿Cuál va a ser la forma? A través de la demanda. Hola alumnos, el tema que vamos a abordar es el de excepción procesal. Como ustedes sabrán, la acción procesal se inicia con la presentación de una demanda. Ahora, una demanda que contiene una pretensión. Ahora, ante esta demanda, ¿qué actitud puede tomar el demandado? Es decir, ¿qué puede hacer frente a una demanda en su contra? ¿Tiene alguna herramienta para ejercer una defensa? Y es allí donde entra el concepto de excepción procesal. El concepto de excepción procesal lo podemos ver desde dos puntos de vista, un sentido amplio y un sentido estricto. Primero vamos a abordar este sentido amplio. ¿Qué actitudes puede tomar el demandado frente a una demanda? Primero vamos a decir de que la excepción procesal es el derecho de defensa de toda persona demandada
o en materia penal sindicada como autor de un delito, y se va a ejercer en aquellas oportunidades previstas en la ley, es decir, para ejercer esta defensa hay un sentido de oportunidad. ¿En qué se fundamenta este derecho de defensa? Y nosotros, si recordamos, está plasmado en la Constitución en el artículo 18, que es una regla básica y general de derecho de defensa en juicio. Ahora, la existencia de la posibilidad de excepción es la posibilidad de realizar objeciones. La contestación de demanda es un acto procesal que importa ese ejercicio de derecho de defensa. Dijimos que el demandado puede tomar distintas acciones al ser demandado o sindicado como autor del delito. Veamos cuáles son esas posibilidades que puede tener el demandado. Por ejemplo, puede no comparecer ante el llamado o ante la presentación de la demanda. En ese caso, incurrirá en rebeldía. Ahora, puede comparecer y presentar excepciones en sentido estricto. Recién explicamos que el poder de excepción es el poder que tiene el demandado de accionar, pero todas estas posibilidades son en sentido amplio. También puede presentar excepciones, que son las previstas en nuestro código, excepciones en sentido estricto. Puede comparecer y no contestar la demanda o no hacerlo correctamente. También tiene la posibilidad de allanarse. Este allanamiento debe ser manifestado de manera expresa, es decir, allanarse a las pretensiones de quien demande. Tiene otras posibilidades, como por ejemplo reconocer los hechos y desconocer el derecho. Otra de las opciones que tiene el demandado es la posibilidad de reconvenir. Entonces, si tenemos que Juan demanda a Pedro, Pedro puede ejercer su derecho de defensa. El ejercicio de este derecho de defensa de Pedro va a poder asumir distintas formas de acuerdo a la actitud que éste tome frente a la demanda. Puede recurrir a su abogado y puede plantearle cuál es la actitud más beneficiosa para él mismo. Quizás a Pedro le acierte la razón a Juan sobre la demanda. Entonces puede allanarse directamente a la pretensión o puede tomar otra actitud, como puede ser decir que el derecho a él le asiste, hasta excepcionar en sentido estricto o llegar hasta reconvenir con respecto a Juan. Estas actitudes van a depender de distintas estrategias que se tomen ante la demanda. Una salvedad o una aclaración es que podemos encontrar distintos tipos de excepciones legisladas. Estas excepciones pueden ser previas o pueden ser en sentido estricto. Podemos numerar algunas de ellas en uno u otro sentido, como pueden ser la incompetencia, la litispendencia o la falta de personería, como también en la contestación de la demanda. Hola alumnos, abordaremos un tema principal e importante que son los sujetos procesales. Nosotros tenemos que distinguir que hay sujetos que son necesarios para la continuidad del proceso, sin el cual éste no puede proseguir, y sujetos que son eventuales, que pueden o no estar o participar del proceso. Dentro de los sujetos necesarios decimos que hay dos partes que debaten en pie de igualdad ante un tercero que tiene una autoridad que es independiente e imparcial, que es el tribunal. Estas dos partes en pie de igualdad, y subrayo estos pies de igualdad que debaten, son en materia civil el actor y demandado. Entonces, tenemos que en materia civil, como se repite en laboral y en familia, los sujetos necesarios son el juez, demandado y el actor. Ahora, ¿qué pasa en sede penal y por qué no lo incluimos dentro de estas características que estamos hablando? Para ello tomemos un ejemplo.
Supongamos que Mario denuncia a Diego, que es detenido días después, es decir, Diego está prófugo y es detenido días después por la policía. El tribunal toma las primeras medidas y da intervención al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, recuerden que es el órgano acusador por parte del Estado. Entonces, posteriormente, iniciado el proceso, Mario se constituye como querellante particular en el juicio. Tratemos de ver de este ejemplo cuáles serían los sujetos necesarios. Seguramente ustedes me responderán: el imputado, el tribunal y el acusador fiscal. ¿Por qué? Porque sin estos sujetos necesarios, el proceso no puede desenvolverse. Con estos sujetos se desenvuelve hasta el final. Independiente, en el caso de Mario, constituido como querellante particular, puede o no estar. El proceso proseguirá sin la intervención de Mario como querellante particular. Por eso, no es un sujeto necesario y sí es Mario, en este ejemplo, un sujeto eventual. Ahora, los eventuales son los que pueden ingresar al sujeto. Otro ejemplo puede ser un testigo, pero no van a llevar la denominación de parte en el proceso. Supongamos un juicio civil donde Luciana demanda a Carolina. Las partes en el proceso necesarias van a ser Luciana, Carolina y el juez. Pero supongamos que Luciana llama a testigos para dar testimonio de la acción de Carolina. Estos testigos son sujetos eventuales que pueden o no estar en el proceso. Por ello, no se los va a denominar o no se les va a dar la calidad de parte en el mismo. Otra distinción que tenemos que hacer, y es importante que podamos visualizarla, es la de legitimación y de legitimación ad processum. Legitimación es la titularidad de la pretensión independiente de la titularidad del derecho. Por otro lado, legitimación ad processum son aquellos que tienen la capacidad para estar en juicio y realizar actos procesales. Por ejemplo, está legitimado para estar en juicio aquel que tenga una mayoría de edad. Alumnos, un núcleo básico de la materia es el de los actos procesales. ¿Qué son los actos procesales? Son hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso. Estos actos pueden ser iniciados o emanan de las partes, de auxiliares que intervienen en el proceso o de terceros. ¿Cuáles son los elementos del acto procesal? Los sujetos, el objeto y la actividad. Para que sea válido este acto procesal, los sujetos deben tener la aptitud para producirlo. Por ejemplo, deben ser legitimados, en el caso de actor demandado deben tener legitimación procesal, en el caso de juez debe tener la debida competencia y capacidad para realizar este acto. En cuanto al objeto, la materia sobre la cual recae este acto procesal debe ser idóneo y jurídicamente posible. En cuanto a la actividad, tiene que ser una actividad que tienda al inicio, desarrollo o conclusión del proceso. Ahora, a estos actos procesales podemos también clasificarlos de acuerdo a la instancia del proceso que estos se realicen. Entonces tenemos actos de iniciación, por ejemplo, actos procesales de iniciación, actos procesales de desarrollo del proceso o de conclusión. Por ejemplo, si Luciana presenta una demanda, ¿cómo clasificaremos a este acto procesal? Seguramente ustedes me van a decir que es un acto de iniciación, y es correcto. La demanda en sí mismo es un acto procesal y es un acto de iniciación, como también puede serlo la constitución o el pedido de una cautelar. Como actos de desarrollo
pueden haber actos de instrucción y de dirección. Por ejemplo, una vez que Luciana presenta esta demanda, el juez va a admitirla y va a correr traslado. Este traslado es un acto de desarrollo. Y por último tenemos los actos de conclusión, que si yo les pregunto, ustedes seguramente me contestarán sentencia. Pero este no es el único acto de conclusión. Nosotros tenemos actos de conclusiones que pueden ser normales, como la sentencia, u otros actos de conclusión del proceso que pueden ser anormales. Por ejemplo, una aprehensión de instancia. Nosotros sabemos que la aprehensión de instancia termina el proceso por la inactividad de las partes. Sería vista como una penalidad. Entonces, al hacerse valer una aprehensión de instancia, ello culminaría también el proceso de una manera anormal. Visto estos distintos momentos del acto procesal, un acto procesal por excelencia es la notificación. ¿Por qué? Porque hace conocer a las partes las decisiones jurisdiccionales. Es la forma que las partes toman contacto con estas decisiones. Entonces podríamos decir que las notificaciones y los exhortos son actos procesales mediante el cual se hace conocer de manera auténtica una resolución jurisdiccional. Tenemos aquellas notificaciones que pueden ser internas, dentro de las cuales podemos mencionar los traslados, las vistas y las notificaciones propiamente dichas, y las externas, como por ejemplo los oficios y los exhortos. ¿Cómo pueden realizarse estas notificaciones? Pueden hacerse personalmente, por cédula, por ministerio de ley, por edictos, por telegramas, por carta documento. Por ejemplo, tomemos en cuenta la presentación de la demanda y que ésta es admitida. El juez admite y corre traslado. Nosotros, ¿cómo vamos a notificar al demandado este traslado con el decreto de admisión de la demanda? Lo vamos a hacer mediante cédula. Ahora supongamos que nosotros no conocemos el paradero del demandado o no es el correcto porque enviamos la cédula y esta cédula nos viene de vuelta. Nosotros acreditando esa situación podemos, en casos excepcionales, por ejemplo, notificar vía edictos con publicaciones en el boletín oficial. Otro concepto fundamental con respecto a los actos procesales son los plazos, ya que estos son los que van a ordenar la prosecución del proceso. Un plazo es el modo de computar los intervalos en el derecho, desde que se ordena un acto determinado hasta que el acto se realiza. Según sus efectos, podemos clasificarlos en fatales, no fatales, prorrogables e improrrogables. Esta actividad busca que el alumno sea capaz de reconocer la relevancia de los aportes conceptuales y teóricos que la ciencia jurídica brinda a la materia del derecho procesal dentro del contexto nacional. Juan López y su esposa Leticia Vélez presentan una demanda de daños y perjuicios en contra de Laura Robles y su hija Mirta Pérez, menor de edad, en virtud de que hubo un accidente de tránsito en el que hubo lesionados. El día 13 de agosto de 2018 a las 7:30 am, Juan López, junto a su esposa, iba conduciendo su automóvil Renault Megane de color azul, patente AUT 875, por la avenida General Paz de la ciudad de Córdoba. Cuando al llegar a la intersección de la calle Caseros, es embestido por el costado derecho de su coche por un automóvil Fiat Duna color rojo, patente B larga ND 048. Como resultado del siniestro, resultan serios daños a la carrocería del automotor embestido marca Renault Megane y lesiones a la esposa del conductor. Juan y su esposa demandan contra Laura y su hija menor de edad en virtud de que el día del accidente ambas venían manipulando un celular y escuchando música a alto volumen, por lo cual al llegar a la esquina de las calles indicadas y debido a la distracción no advirtieron que el semáforo estaba posicionado en luz roja. Luego de recibir la cédula de notificación en el domicilio real, las demandadas se dirigen al estudio del abogado ubicado en calle Caseros número 707 de la ciudad de Córdoba. El doctor Jesús Esperanza, matrícula provincial 1-30031, quit 27 1234 5678 1,
acepta la defensa del juicio caratulado López Juan y Vélez Leticia contra Robles Laura y otro. Expediente número 12345/36, que tramita ante el juez de primera instancia y 50 nominación de Córdoba. Les informa que la demanda ha sido mal presentada en contra de la hija de Laura Robles, DNI 18.888.888, ya que Mirta Pérez, DNI número 42.222.222, es menor de edad y por ende no conducía el automóvil, sino que iba sentada en el sillón del acompañante. El doctor Esperanza lee detenidamente los hechos afirmados en la demanda y explica a sus clientes cuáles son los pasos procesales a seguir. Destaca la importancia de conocer con exactitud quién, qué y por qué son demandados, si los hechos endilgados tienen relevancia jurídica, si la demanda observa los presupuestos procesales de admisión establecidos por la ley, todo ello a fin de armar la estrategia definitiva. Como primera medida, el doctor Esperanza intentó ser designado como apoderado mediante poder especial conferido apud acta, pero como nunca se presentó ante el tribunal, le parece más adecuado ser investido mediante poder especial, pero esta vez instrumentado mediante carta poder. En esa línea, asesora a sus clientes para que lo faculten como su representante ante escribano, para que comparezcan en calidad de demandadas y constituyan domicilio procesal en la dirección de su estudio jurídico, advirtiéndoles que vencido el plazo de 3 días para el comparendo, tienen 10 días más para contestar y desvirtuar la relevancia jurídica de la pretensión esgrimida en su contra. Conforme el caso precedente, redacta un escrito de comparendo, en el que el abogado solicita participación de la ley como apoderado de la parte demandada por esta actividad. Se plantean los siguientes interrogantes. El abogado que comparece en un juicio en representación de otra persona, ¿qué derecho le compete ejercer? El abogado que se presenta en juicio en representación de otra persona, ¿qué debe acompañar a su primer escrito? ¿Ante quién se otorga la carta poder? ¿Y qué tipo de poder es la carta poder? En la redacción del escrito de comparendo tuviste en cuenta, conforme al artículo 79 del Código, toda persona que goce de la capacidad necesaria para comparecer ante los tribunales puede hacerlo por sí con el patrocinio letrado de un abogado o por apoderado. El primer párrafo del artículo 90 del Código. En el caso de la carta poder, al tratarse de un poder especial, se otorga ante el escribano quien certifica con firma autenticada. Se trata del poder que permite conferir a un abogado la autoridad suficiente para representar a una persona en un procedimiento judicial concreto ante el que se otorga.